Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de prensa. El día de hoy nos acompaña Normalicia Rosas, nuestra directora general de AMIS, y queremos presentarle nuestras cifras del seguro de vida. Y después de esta presentación tendremos, como siempre, nuestra sesión de preguntas. Norma, adelante. Buenas tardes. Gracias. Gracias, María Luisa. Y bueno, muchas gracias a todos. De verdad es un gusto estar con ustedes como siempre. Y ahora estamos con un tema que también es sumamente interesante, que da verdaderamente, pues para cada uno de los puntos que les vamos a presentar, pues dan realmente para prácticamente tener un artículo dedicado a cada uno. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, con esto podemos comenzar. Vamos a ver lo que es el seguro de vida en México y todo lo que nos brinda como una gran oportunidad de protección. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina. Bueno, ustedes saben, siempre que hablamos de los seguros de vida, pensamos únicamente en aquellos seguros que cubren a las personas ante casos de fallecimiento. Sin embargo, el seguro de vida es algo que va muchísimo más allá. Por eso nosotros vemos que es fundamental para las familias mexicanas y que realmente todos deberíamos de contar con uno. Y nos brinda protección, pues bueno, sí, en caso de fallecimiento, pero también en caso de que pudiéramos presentar pues alguna situación como invalidez, y esto asegura la estabilidad tanto de la persona como de sus seres queridos. También es un instrumento que nos puede ayudar para construir un futuro sólido, no solo para nuestros hijos, cuando hablamos, por ejemplo, de los seguros educativos, sino también para nuestro propio retiro. Entonces, es un instrumento que nos ayuda, pues, en situaciones, pues, a la que todos vamos a llegar, ¿no? A la etapa en la que podamos retirarnos. También sirve como un apoyo, cubre gastos funerarios, alivia pues esas cargas en momentos tan complicados que a veces, bueno, por lo general nos agarran de sorpresa o en un imprevisto y pues al contar con este tipo de apoyo, pues también tendremos mucha mayor tranquilidad. También nos ofrece otro tipo de beneficios que nosotros llamamos adicionales, que pudiera ser un beneficio de desempleo con respaldo económico, pues ante ciertas situaciones que son claramente explicadas en las pólizas, ¿no? Entonces, bueno, aquí es lo que queremos platicarles hoy. Si me ayudan, por favor, con la siguiente y ver un poco cómo se ha venido desenvolviendo este seguro de vida, ¿no? De manera general, los seguros han pagado en total, el año pasado pagaron 177,000 millones de pesos. Entonces, de alguna manera, pues nosotros vemos la relevancia que ha tenido el seguro a lo largo de los últimos años. Aumentó 126% el monto pagado en los últimos 10 años, ¿no? Y aquí podemos ver, destaca de manera muy importante, por ejemplo, el 2021, cuando tuvimos la pandemia por COVID. Entonces, bueno, ahí vimos claramente que tuvo su efectividad este seguro para proteger a las familias mexicanas. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, y también derivado de todo esto, pues hemos visto que ha crecido la conciencia de las personas en poder contar con este tipo de protecciones. Hay 49% más asegurados en vida individual en la última década. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de vida individual? Bueno, porque este seguro normalmente es el que una persona decide adquirir, pues por voluntad propia, ¿sí? No se lo otorgan un empleador, ¿sí? En el caso de los empleadores, pues estamos hablando de los seguros de grupo. Aquí simplemente estamos manifestando cómo se ha venido desarrollando el seguro de vida y podemos ver, por ejemplo, que en 2012 teníamos
7.8 millones de asegurados, que comparado con 51.3 millones de la población económicamente activa, pues nos daba una relación de 15.3%. Y vemos cómo se ha venido moviendo, cómo ha venido creciendo este número de asegurados. Por ejemplo, en el 2020 teníamos 10.5 millones, pero vemos, por ejemplo, que en el 2022 cerramos con 11.7 millones. Es decir, estamos observando esta tendencia positiva de 7.8 a 11.7 millones y que también el porcentaje en relación a la población económicamente activa, pues también ha cambiado. Si vemos 2022, el número de asegurados era 11.7 millones y la población económicamente activa 60.1. Esto nos daba una relación ya cercana al 20%, ¿no? Esto, pues, de alguna manera demuestra la relevancia que tiene el seguro. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Bueno, yo les comentaba que también, además de tener los seguros individuales, tenemos seguros de grupo. Y podemos ver también que cuando hablamos de las sumas aseguradas promedio, observamos que en los seguros individuales esta suma asegurada también ha crecido en los últimos años. En 2010, la suma asegurada promedio que contrataban las personas era cercana a los 363,000 pesos. En 2022 era cercana al 424,000 pesos, casi 425,000. Y en los seguros de grupo, que son aquellos que por lo general ofrecen las empresas a los empleados, pues también ha habido un incremento bien interesante. De 2010, que teníamos 103,888 pesos en promedio, pues subió a 244,107. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, y como habíamos señalado, ¿no? El seguro de vida protege a las familias. Si vemos en general, y es algo que hemos estado destacando a lo largo de todo este año, hemos dicho que los seguros de verdad transformamos historias. Y en todos los ramos, los seguros pagamos 1,375 millones de pesos cada día, pues para proteger a las familias y para proteger, pues en general, a las familias, a los gobiernos, ¿sí? A las pymes, etcétera. Y cuando hablamos de los seguros de vida, pagamos el año pasado 485 millones de pesos cada día por seguros de vida. Es decir, estamos hablando de un monto bien relevante para proteger pues a las personas, ¿no? Entonces, esto sin duda protege y permite que mejore la calidad de vida. En nuestro caso, podría ser de las familias o cuando hablamos de los otros beneficios que no necesariamente son fallecimiento, pues también del propio asegurado. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Bueno, la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco son los estados que cuentan con más asegurados por vida individual. Y también en cuarto lugar encontraríamos a Nuevo León. Ustedes los pueden encontrar aquí, están subrayados el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco. Y en la Ciudad de México, solamente por señalar, en los seguros de vida individuales tenemos cerca de 2,902,000 seguros de vida individual. Cuando hablamos de seguros de grupo, aquí tenemos alrededor de 14,939,000 pólizas. Entonces, aquí nos damos cuenta, no necesariamente cuando hablamos de los seguros de grupo, pues estamos hablando de número de personas aseguradas, porque en grupo podríamos tener pues a varias personas que tienen distintas pólizas. Una, por ejemplo, que se la dan en el trabajo, otra cuando haya comprado su crédito hipotecario, etcétera, ¿no? Cuando haya adquirido su crédito hipotecario. Entonces,
Bueno, esto nos habla del volumen también tan relevante que puede haber y la diferencia que hay entre los seguros individuales y los de grupo. En el Estado de México estamos nosotros viendo que tenemos, en cuanto a seguros de vida individuales, 1,196,000 y seguros de grupo son 2,243,000. Si vemos, por ejemplo, el comportamiento en Jalisco, tenemos individuales 674,000 y en seguros de grupo 1,487,000. Cuando vemos, por ejemplo, en Nuevo León, en individual tenemos 629,000 y tenemos en seguros de grupo 4,222,000 pólizas. Esto, pues sin duda, habla también de la relevancia que le dan los distintos estados o las distintas regiones a contratarle un seguro a sus empleados y con independencia del seguro que las personas adquieren de mutuo propio. Y bueno, y aquí vienen todos los demás estados, no me voy a tardar mucho más en esto. Ustedes van a tener estas láminas, entonces va a ser fácil que lo puedan consultar. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Bueno, también podemos ver que Ciudad de México, Chihuahua y San Luis Potosí son las entidades con mayor porcentaje de asegurados en vida individual. Y aquí estamos hablando, a diferencia de la lámina anterior, pues aquí estamos comparando el porcentaje de asegurados en vida individual con respecto a su población económicamente activa. Y si vemos en la Ciudad de México, el registro que estamos viendo es 58,9% de la población económicamente activa cuenta con un seguro de vida individual. En Chihuahua es 25,3%, San Luis Potosí 24,4%, Nuevo León tiene, por ejemplo, un 21,5%. Y así ustedes pueden ir viendo. Y los estados que tienen de los porcentajes más pequeños son Puebla, Chiapas y Guerrero, donde no excede del 10%. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, hemos platicado que hay muchos beneficios adicionales que tienen los seguros de vida individuales y que es muy importante también conocerlos. Con independencia del tradicional que es muerte o fallecimiento, hay otras coberturas como la doble o la triple indemnización por muerte accidental. Aquí es muy interesante, pues, ver estos porcentajes. El porcentaje de la derecha nos dice que 32,2% de las pólizas tiene contratado muerte accidental. Estos beneficios, como hemos señalado, son beneficios adicionales a la cobertura básica de fallecimiento. Pero vean un dato interesante, por invalidez total y permanente, 31,6%. Entonces, en el caso de que una persona que tiene esta póliza con un beneficio adicional de invalidez total y permanente, pues en el caso de que llegue a tener alguna situación que lo lleve a presentar una invalidez, pues en este caso va a tener el acceso pues a una suma asegurada que haya contratado por esta situación. También hay otras pólizas que tienen beneficios adicionales como enfermedades graves que ofrecen en muchos de estos casos un adelanto o una suma asegurada, un porcentaje de la suma asegurada preestablecida, pues para poder apoyar a esta persona en esa situación de enfermedad grave. 26,7%. Exención de pago de prima normalmente se da cuando la persona tiene una invalidez total y permanente y entonces esa persona ya podrá seguir estando asegurada por fallecimiento y lo exentan del pago de la prima. Gastos funerarios, ya habíamos señalado que es un monto para poder pagar pues todos los gastos en los que se incurren cuando hay que atender esta situación del fallecimiento de la persona o incluso podría ser de alguien cercano a él. Depende de la póliza. Hay otras pólizas que tienen coberturas
tipo ahorro o inversión, vemos que es un 11.9. Lo que les llamábamos, hay también el desempleo o incapacidad temporal. Muchos de los seguros que se contratan tienen otro tipo de asistencias y fundamentalmente son algunos beneficios que pueden también apoyar a las personas. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de esto. Una asistencia podría ser cuando necesito consultar algo y por teléfono llamo y puedo tener incluso pues algún apoyo de algún médico que me señale o que me oriente qué cosas podría hacer. Hay otro beneficio adicional como pérdidas orgánicas que únicamente 4.2% de las pólizas lo tienen contratado. Hay otros beneficios que con independencia del fallecimiento te dan un beneficio por supervivencia. Vamos a pensarlo así. Tú tienes una suma asegurada en caso de fallecimiento por un monto determinado, por un monto fijo, y te dicen, vamos a pensar que fuera un seguro por 10 años, y te dicen, pero si sobrevives, si durante esos 10 años tienes la suerte de que no viene un fallecimiento y sobrevives, pues también hay otra suma asegurada. Entonces empezamos a ver combinaciones muy interesantes de los seguros que también pueden apoyar. Hay, por ejemplo, otros beneficios donde pueden dar algún apoyo o una suma asegurada para apoyar una intervención quirúrgica, una indemnización por accidentes personales, ¿sí? Hay otros que dan algo que se conoce como devolución de prima. Si una persona tiene contratado un seguro, lo voy a poner así, un temporal, también a 10 años, y no ocurre ningún fallecimiento, al final le pueden devolver un porcentaje de las primas que pagó. Esas son pues las coberturas fundamentales, así explicadas rápidamente, y entonces por eso nos damos cuenta que cuando se ofrece un seguro de vida, es muy importante pues el poder acercarnos a alguien que nos asesore y que nos indique cuál es el tipo de seguro que necesito y si necesito algún tipo de beneficio adicional. Estos muchas veces dependerán pues también de la etapa de vida en la que yo esté viviendo, ¿no? Si, por ejemplo, tengo todavía hijos pequeños, pues a lo mejor lo que más me conviene es tener un seguro que pague a mi familia en caso de fallecimiento, pero que también permita ir acumulando un monto, pues para poder pagar las colegiaturas de los chicos, ¿no? Entonces, por eso les digo, mucho depende la etapa de la vida en la que estamos. ¿Y cómo se venden los seguros? Bueno, cuando son seguros muy sofisticados, es muy importante pues contar con la asesoría de un agente. Por eso podemos apreciar que los agentes siguen siendo el canal que lleva una participación más alta, vamos a decirlo así. Agentes persona física, 41%, agentes persona moral, 16%, y cuando tenemos, por ejemplo, contratamos un crédito hipotecario o un crédito de auto, o simplemente vamos a la sucursal y adquirimos un seguro, pues vemos también que ya tienen una participación relevante del 31%. Hay otras formas de adquirir un seguro, pueden ser, por ejemplo, con descuento por nómina, aunque ya las participaciones son mucho más pequeñas, ¿no? O venta directa, o te llaman por teléfono. Es la forma en la que se puede contratar un seguro. Esta lámina a lo mejor es un poquito complicada, pero lo único que quisiera yo destacar es que a lo largo de los años no siempre son las mismas enfermedades o las mismas circunstancias las principales causas de muerte. Podemos ver que sin duda el número uno son todo lo que tiene que ver con el aparato circulatorio. Podríamos llamarlo, por poner muchos ejemplos, ¿no? Una embolia o algún infarto, etcétera.
¿no? Que tengan que ver con el aparato circulatorio. Y esos ocupan el primer lugar, salvo en el 2021, que COVID fue la primera causa de muerte y hizo que todo lo que tenía que ver con el aparato circulatorio, corazón, etcétera, pues quedara en segundo lugar. Después vemos a lo largo también del tiempo que los tumores, todo lo que tiene que ver con tumores principalmente que están relacionados con el cáncer, pues son la segunda causa de muerte, y salvo en el 2020, que esta situación, y 2020 y 2021, que llegaron a ocupar el lugar número 4. En el 2022 ya vuelven a ocupar un lugar preponderante, pero se ubican en el lugar número 3, porque en el 2022 lo que son las enfermedades relacionadas con el aparato respiratorio, pues ocuparon el segundo lugar. Y si se fijan, que tiene que ver con el aparato respiratorio, pues ha venido ocupando distintas posiciones a lo largo de los años, pero bueno, sin embargo, después de COVID, como que llega y se queda, pues ya en lugares tercero y en un tercero y en un segundo lugar. Entonces, pues esto también ayuda un poco a entender qué tipo de coberturas están ofreciendo, bueno, qué tipo de siniestros están pagando las compañías de seguros, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en esta gráfica prácticamente lo que son los accidentes, pues ha quedado desplazado, pues por otro tipo de enfermedades, ¿no? Les hablaba yo las del aparato circulatorio, todo lo que tiene que ver con cáncer, algunas que tienen que ver con trastornos de nutrición y metabolismo, ¿no? Y hay otros que pues tienen que ver con el aparato génito urinario. Entonces, bueno, pues es un poco para tener esta visión muy clara. Afortunadamente, pues COVID nada más aparece de manera relevante en 2 de los años que les estamos mostrando. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Como vimos, el segundo lugar lo ocupan los tumores y aquí podemos ver los fallecimientos que tuvimos y básicamente, pues para ver cuáles son los más relevantes, y esto también es un poco para tratar de hacer prevención y para en el momento en el que se sospeche de que puede haber alguna situación complicada, pues tratar de acudir a las clínicas para una revisión. Miren, la principal causa de fallecimientos que han tenido que pagar las aseguradoras está relacionado con los tumores malignos de mama. El otro tiene que ver con tumores malignos de bronquios, pulmón y tráquea. Otros con tumores malignos de estómago. El cuarto lugar lo ocupan tumores malignos del cuello y cuerpo del útero. El quinto, los tumores malignos de próstata. Posteriormente, los malignos de hígado y vías biliares. Y ya vemos que queda en un séptimo lugar la leucemia. Entonces, bueno, esto, ¿por qué lo platicamos con ustedes? Porque yo sé que ustedes son muy, vaya, cuando escriben también los artículos, también son corresponsables de hacer conciencia y de que, pues es mejor ante la ligera sospecha, pues irse a atender, porque si la persona se atiende en una etapa muy temprana, pues todo esto se podría evitar. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, les voy a hablar muy rápidamente, no quiero aburrirlos. Si los empiezo a aburrir, levanten la mano y entonces ya me detengo. Les voy a platicar muy rápido del seguro de vida con componente de ahorro. Y aquí lo más relevante es saber que el seguro también es una herramienta de planeación, ayuda a garantizar que se logren muchos proyectos como es la educación de los hijos, un retiro digno, el permanecer en un negocio, entre otros, ¿no? Tenemos seguros totales que combinan la protección y el ahorro para tener metas específicas. Yo les señalaba la educación de los hijos o un retiro digno, o estos son seguros como más tradicionales,
o seguros flexibles o universales, que son como trajes hechos a la medida que permiten también que la persona pueda ahorrar para un futuro, ¿no? Una parte de lo que pagas cada mes cubre el riesgo de fallecimiento, pero la otra parte se invierte y genera rendimientos. Entonces, bueno, pues son también seguros interesantes y habría que, pues, acercarse a un agente de seguros para que les platique, porque pues hay una gran diversidad de este tipo de productos. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Bueno, aquí simplemente platicarles cómo está dividido, cómo se conformaría eh, en cuanto a proporción la prima emitida en el caso de vida individual. Podemos ver que los seguros tradicionales, únicamente fallecimiento, pues tienen una participación de 14% en cuanto a la prima en estos años. Bien, vemos que ha sido pues un porcentaje muy, muy similar, ¿sí? En lo que tiene que ver con la parte tradicional inversión, son estos que yo les decía que son como un total. Cubres fallecimiento si la persona sobrevive un tiempo determinado, el que se haya establecido en la póliza, pues te dan el ahorro o lo que se hubiera pactado. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, de los flexibles, pues vemos que comienzan a ocupar también una posición muy relevante y esto tiene que ver con este tipo de seguros en donde yo les decía, se cubre siempre el riesgo de muerte, pero se puede también tener una inversión específica para muchas cosas. Muchos de los productos, por ejemplo, para el retiro, podrían englobarse dentro de un producto flexible, ¿no? Donde uno va ahorrando para que cuando cumplas 60, 65 años, pues puedas comenzar a retirar esto. Y también hay beneficios fiscales ligados a este tipo de seguros. Si me ayudan con la siguiente, bueno, simplemente señalarles, ¿no? Lo que les había yo dicho, hay seguros de retiro y seguros educacionales. Fíjense que el 55% de la población vivirá con consecuencias de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces es muy importante comenzar a pensar en edades tempranas en tener pues un guardadito para mi retiro. No toda la gente tiene mecanismos de ahorro formales, no todo el mundo tiene una Afore, no todo el mundo lo hace de manera voluntaria. Vemos que hay prácticamente 55.8% de la población económicamente activa que no tiene este tipo de mecanismos de ahorro formal y el seguro es una alternativa pues muy buena para todo ello. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Hablando de todo esto, pues el seguro de retiro, aquí es un poquito para generar esta conciencia de por qué necesitamos ahorrar para el retiro y por qué es importante contar con un seguro. Bueno, hemos visto a lo largo de los años, si se fijan en el eje de las X, en el eje horizontal, tengo de 1950 al año 2050. Y en el eje vertical, pues tengo las edades y lo que estamos marcando aquí es cuál es cómo se ha venido moviendo la esperanza de vida al nacer de los mexicanos. Si ustedes ven en el año 2000, la esperanza de vida de los hombres era de 72 años y la esperanza de vida de las mujeres de 77. Bueno, se estima, de acuerdo a estimaciones tanto del INEGI como cuando hablamos de estimaciones de la ONU, que en México las personas van a seguir incrementando su esperanza de vida y que, por ejemplo, en el 2050 los hombres van a vivir 76.67 años y las mujeres 82.57. Y esto claramente tiene que ver con una situación muy relevante que estamos acostumbrados a que una persona normalmente a los 60, 65 años se retira. Y esto, pues lo que nos va a marcar es cuántos años más voy a vivir de lo que ahorré, ¿no? Si me ayudan con la siguiente, por favor.
Aquí les quiero mostrar cómo se ve. Esta es la pirámide poblacional de México. Cada barrita pues habla de millones de personas que están ahí. Aquí, yo para no hablar de millones, lo pusimos en porcentajes. Si ustedes se fijan, en 1980 teníamos todavía una pirámide en donde pues los niños, vamos a decir entre 0 y 5 años, era el 6.3% de la población en el caso de hombres, mujeres 6%, y así podemos ir viendo de manera bien interesante, pues estos porcentajes. Teníamos un porcentaje bien alto de personas debajo de 40 años, ¿no? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Aquí lo que podemos ver es que ya para el año 2000 comenzamos a ver cómo se adelgaza eh, el grupo, por ejemplo, de niños, y ya vemos que los porcentajes un poquito más altos están cerca de los 10 y 14 años. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En el año 2020 vemos la brecha también importante y ya vemos que el árbol se empieza a adelgazar, pero no sé si ya comenzaron a notar que también comienzo a tener más porcentaje de personas en edades arriba de 65 años. Ya los porcentajes son de 1.8, 1.7 y de ahí, en este grupo de edad, ¿no? Y de 60 a 64 porcentajes de 2%. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En el 2030, vean también lo que yo les señalaba, comienza a adelgazarse todo lo que es la parte de niños. Ya se está poniendo como muy parejito, con porcentajes alrededor del 4%, pero gente arriba de 60 años, ya tengo 2.4, 2.1, 1.6, 1.2 en el caso de mujeres y en el caso de hombres es muy parecido. Y si vemos la brecha entre la edad de retiro y el límite de supervivencia, ya empiezo a tener personas que se están acercando aquí en porcentajes interesantes, pues a los 100 años. Si me ayudan con la siguiente, por favor. En 2050 podemos apreciar que ya el grupo de niños se adelgaza en porcentaje 3.5, anda más o menos por ahí en todos los grupos de edades hasta los 40, cerca de los 40 años, pero vemos, por ejemplo, 60, 64, ya tengo 2.8, 2.7, ¿sí? 65, 64, 69, ya tengo 2.8 en mujeres, 2.7 en hombres. Y vean, el área que se pinta en la parte de arriba de este arbolito, de esta pirámide, pues ya comienza a ser muy relevante. Si me ayudan con la siguiente, y esto es futuriándole, ¿no? Aquí podemos apreciar, ya para el 2100, cómo se vería la población de México. Es decir, vamos a tener muchas personas que se empiezan a acercar, viven mucho más, la esperanza de vida aumentó, la mortalidad disminuye, pero también el número de hijos que tienen las familias pues ha disminuido, por eso se adelgazó la pirámide. Y si ustedes se imaginaran una raya. Imagínense que pintamos una raya donde está el 60-64. Pues ya vean esa proporción de la población hacia arriba que va a requerir pues otro tipo de atención, ¿no? Y que también va a seguir generando gastos. Si me ayudan con la siguiente. Aquí lo que yo les quisiera mostrar, no irme hasta el 2100, sino irme solamente al 2050, que el porcentaje de personas con más de 65 años y en edad de retirarse va a continuar incrementándose y en el 2050 el 20% de las mujeres va a tener más de 65 años. Y eso quiere decir que una de cada 5 mujeres en México ya va a ser un adulto mayor y en el caso de los hombres, 17.5%. Esto, pues sin duda alguna, lo que nos está señalando, pues es la necesidad de irnos preparando para este futuro. Por un lado,
Imagínense, el gobierno tendría que pagar de manera muy relevante pensiones a estas personas, pero eh, no necesariamente todos tienen, pues, vamos a decirlo así, esa provisión. No todo el mundo, pues, cotiza hoy a las Afores y no lo hace de manera voluntaria. Entonces, es por eso que los seguros de pensiones privados cada vez más adquieren una relevancia muy importante, porque hay que recordar que una vez que uno empieza a ahorrar para el retiro, cumples tu edad de retiro, vamos a decir 65 años, la compañía de seguros se compromete a pagarte una pensión, la que ustedes hayan definido, hasta el fallecimiento de la persona. Y por lo que estamos viendo, pues las personas cada vez están viviendo más. Entonces, imagínense a alguien que llegue a los 90 años, pues la aseguradora tendrá que encargarse de pagarle su pensión de los 65 hasta los 90. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y además pensiones que crecen con la inflación, ¿eh? Entonces, por eso el seguro de retiro brinda una libertad para poder disfrutar esa etapa de la vida, protege desde el primer día en caso de fallecimiento, también incluye una protección, sobre todo en la etapa en la que estamos ahorrando. Todavía no hemos llegado a los 65, ¿sí? Si la persona fallece, se paga, eh, hay un seguro de fallecimiento, pues, para poder proteger a la familia, ¿no? Y bueno, tiene otros beneficios adicionales como cobertura de invalidez, muerte accidental, servicios funerarios, enfermedades graves, etcétera, ¿no? Si tenemos, se puede heredarse en caso de un beneficiario, cuenta con beneficios fiscales, pueden contratarlo personas que trabajen para una empresa o que sean independientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí hablamos de la importancia de poder tener este ahorro para el retiro. Si me ayudan con la siguiente, y bueno, nada más señalarles que hoy muy pocas personas piensan en cómo van a llegar seguros a esa etapa de su vida. Tenemos planes de totales edad alcanzada, 60 o 65 años, 50,896 asegurados. Es decir, son bien poquitos. Y planes de acuerdo a los artículos donde hoy estoy ahorrando para recibir mi pensión y tengo un incentivo fiscal cuando cumplo la edad para recibirla, solamente 174,296 pólizas. Esto pues simplemente es para hacer un poquito más de conciencia de que debemos prepararnos para esta etapa. Y vaya, entre más jóvenes seamos es mucho mejor, cuesta menos. Los seguros educacionales, para no aburrirlos muy rápido, si me ayudan con la siguiente, por favor. Es nada más recordarles que están diseñados específicamente para proteger a los hijos en caso de fallecimiento o que caiga en estado de invalidez y ya no se pueda pagar, por ejemplo, una escuela. Depende cómo se defina el producto, depende del producto que yo necesite. Hay personas que dicen voy a comprar hoy un seguro para cuando mis hijos lleguen a la universidad, puedan ellos tener pues ese acceso, ¿no? Y hoy existen alrededor de 390,000 asegurados que están cubiertos con esta póliza del seguro educacional. Como les decía, cubre los riesgos de fallecimiento o invalidez del tutor, del menor, y también puede generar una inversión porque el dinero que se va acumulando genera un rendimiento y se capitaliza con el tiempo. Es decir, no pierde el poder adquisitivo. Si me ayudan con la siguiente, bueno, pueden contratarse en UDIs, hay flexibilidad de pago de primas, mensual, trimestral, anual, etcétera. Se pueden incluir otro tipo de beneficios, ¿no? Como enfermedad terminal, muerte accidental o invalidez. Y bueno, pues yo les decía, entre más pequeños sean los hijos, al momento que se busca contratar este seguro, va a ser más económico porque tengo más tiempo para ir ahorrando
para la educación del muchacho o de la niña, ¿no? Este producto pues, lo compran principalmente personas que tienen entre 35 y 50 años de edad, justamente pues porque tienen el compromiso de los hijos, ¿no? Si me ayudan con la que sigue. Y bueno, el seguro de vida con componentes de ahorro, yo les decía, tiene muchas ventajas. La protección financiera y la oportunidad del ahorro son muy flexibles y entonces, pues lo más importante es poder construir un futuro sólido que nos haga mucho más resilientes para la etapa en la que estemos, viviendo. Listo. Pues esto es lo que les quería platicar. Espero no haberlos aburrido mucho. Fue una presentación muy larga, pero creo que vale la pena ir haciendo conciencia de cómo estamos, pues, en los seguros de vida en el caso de México. Y bueno, pues estoy atenta por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, Norma. Tenemos una pregunta de Clara Cepeda. Clara, ¿la quieres hacer o quieres que yo la lea, como tú nos digas? Bueno, la voy a leer. Dice, ¿el crecimiento de seguros colectivos estarán relacionados con el nearshoring o a qué se explicaría este importante crecimiento? Hay un crecimiento muy importante, pero si nos ponemos a ver, sobre todo en la franja fronteriza, sí puede estar relacionado, ¿no? Y tú sabes, muchas maquiladoras, este tipo de empresas son las que han estado otorgando este tipo de seguros. Pero el crecimiento de la suma asegurada promedio de los seguros de vida se debe principalmente a que muchas de las empresas han mejorado las condiciones de trabajo de las personas. Muchas pueden estar en función del sueldo, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver, yo seguiría esperando que esta tendencia que tú muestras se siga materializando, ¿no? Y te digo, sobre todo grandes armadoras, son empresas que también están generando mucha conciencia y ofrecen este tipo de protección para sus empleados. Entonces, sin duda alguna, el nearshoring va a abrir oportunidades, pues, no solamente a nivel de la economía en general, sino también de la conciencia de tener protegidos a tus empleados. Espero haber atendido bien la respuesta. Digo, Gracias, la pregunta. gracias, Norma. Jordan Saucedo de Milenio, con el crecimiento de la población adulta y el mayor tiempo de vida actual, ¿los seguros están preparados para solventar la demanda de pensiones? Que es una muy buena pregunta. Sí están preparadas. Hay muchos productos específicos que hoy ya tienen esta preocupación. Lo que ha ocurrido es que muchas veces eh, las personas no saben que tienen acceso o que podrían tener acceso a este tipo de productos. Hoy sí están muchas empresas que venden seguros de vida, ofrecen también seguros de pensiones privadas. Entonces, ya nada más dependerá, pues, el establecer, esto tiene como, ¿cómo te diré? Funcionan de tal suerte que las personas ofrecen un compromiso de ahorro mensual, semestral, anual, etcétera, para cuando llegue la edad de retiro poderse pensionar. Y en el momento en el que la persona adquiere ese beneficio, vamos a decir, alcanza la edad que detona el pago de la pensión, la compañía tiene todo perfectamente establecido, tiene las inversiones para ir garantizando que si la pensión va a crecer con la inflación, lo haga. Las compañías de seguros adquieren, como yo les decía, tanto el riesgo de que la persona sobreviva todo el tiempo que esa persona le toque vivir, pero también los riesgos de inversión.
es decir, el que pueda garantizar que va a obtener los rendimientos suficientes para pagar la pensión. Y bueno, para eso están diseñados estos productos y si las compañías están preparadas para hacerlo. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que las compañías de pensiones, hay compañías que ya participan en el mercado. Estamos en el mercado de las pensiones desde 1997, manejando los pagos de las pensiones de la Seguridad Social. Hoy, cada vez que una persona se jubila o se pensiona, ya sea por el IMSS o por el ISSSTE, y tiene derecho al pago de una pensión, elige a la compañía de seguros que le va a pagar la pensión de aquí en adelante. Estamos hablando fundamentalmente de todo lo que son las pensiones, yo le diría las pensiones derivadas, por ejemplo, las pensiones de viudez, las pensiones de orfandad, de invalidez o de incapacidad. Y entonces ellas eligen a la compañía que les va a pagar y hoy las compañías, con la prima única que reciben, se comprometen a pagar a lo largo de la vida de la persona. Entonces, vaya, son compromisos de largo plazo, pero las compañías de seguros están acostumbradas a cubrir este tipo de riesgos. Voy a poner un caso, un caso hipotético. Una viuda de 35 años cuyo marido pues tenía trabajo y derecho, era beneficiario del Seguro Social. Ella tiene derecho al pago de una pensión y la aseguradora recibe la prima única que se complementa. Ya, no me voy a meter en tecnicismos, pero bueno, recibe esta prima única por parte del instituto y de la Afore, y con ese dinero que recibe hoy, sin requerir un peso adicional, se va a encargar de pagarle a la viuda, pues por el resto del tiempo que la viuda que sobreviva. Hoy tenemos poquito más de 500,000 de personas con estas características. Entonces, les digo, si tenemos más de 500,000 personas que hoy reciben una pensión de la Seguridad Social, pues las compañías están más que sólidas para poder atender pensiones privadas. No sé, María Luisa. Muchas gracias, Norma. Tenemos una tercera pregunta de Roxana Hernández de Yo Agente. ¿Cuáles son los riesgos especiales del seguro de vida? ¿Cuáles son los riesgos especiales? Ay, a ver si me puedes ayudar a clarificar un poquito más. ¿Son Roxana, los riesgos especiales o los beneficios especiales o a qué te refieres? Sí, gracias, Norma. Mira, es con respecto a si hay algo que agrava el riesgo de los seguros de vida. Ah, ya. Bueno, hay situaciones especiales que se contemplan dentro de los seguros. Eh, yo no sé si te refieres, por ejemplo, a alguna actividad. Claramente hay algunas actividades que pueden ser más riesgosas, pero pues hay cobertura para ellos. Si alguna persona, por ejemplo, te declara que usa la motocicleta para fines recreativos, pues esto podría, vaya, se considera dentro de todos los riesgos que uno tiene que ver para poder cotizar una póliza. Pero te dice, mira, la uso los fines de semana, pues nada más con mi casco, etcétera. Bueno, todo se puede cubrir, pero igualmente hoy, por ejemplo, todo lo que son las personas que se dedican a transportar que trabajan como Uber o transportan mercancías, pues eso a lo mejor puede ser otro tipo de riesgo, pero afortunadamente los seguros están acostumbrados o las aseguradoras pues a lidiar con todo tipo de riesgos, en particular todos ellos, ¿no?
Entonces, pues hay muchos riesgos especiales que te puedo yo decir, puede ser por el tipo de empleo, etcétera, ¿no? Por la característica de la persona. Y entonces, pues simplemente se toman en consideración todas las características y actividades, deportes peligrosos, etcétera, y sí se cubre. De acuerdo, muchísimas gracias. No, al contrario. Y tenemos una última pregunta de Verónica Reynor de El Heraldo. Adelante, Verónica. Gracias. Gracias. Me gustaría ver cuál es la perspectiva, buenas tardes, perdón, no saludé. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento del crédito, perdóneme, del seguro de vida individual para el cierre del 2024? Si es que tienen alguna perspectiva en ese sentido. Y dos, me gustaría saber si derivado del huracán Otis hubo algún pago de seguro de vida. Si fue así, ¿cuántos fueron y el monto? Porque pues realmente todo se centró respecto a la construcción, que si vivienda, que si hoteles, shalala, todo eso que usted mejor que yo lo sabe. Pero nunca se habló de vidas. Entonces, o yo al menos yo no me enteré. Entonces me gustaría saber si hubo esto al respecto. Gracias. Y muchas gracias. Mira, esperamos un crecimiento de alrededor del 10% al cierre del año. Entonces, sigue siendo, pues, un crecimiento importante para nosotros, un crecimiento que en cuanto a prima, lo estaría yo diciendo, en cuanto a la prima que se recibe, y realmente es un crecimiento pues que va aparejado con un crecimiento en el número de personas aseguradas. Y en cuanto a esto que nos preguntabas de Otis, no tenemos conocimiento de algún asegurado fallecido por esta causa. Específicamente no nos la han reportado así las compañías. Vaya, pues no es un dato que tengamos. Luego voy a checar con nuestras áreas técnicas, pero me parece que no lo tenemos. Gracias. No, de nada. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Gracias, Norma. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.